Hola, hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Hoy vamos a descubrir por qué la mayoría de las personas les gusta más adorar lo que se ve y no lo que no se ve. Pero es mejor adorar lo que no se ve, porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero si alguien te dice, este es Dios y está en una cruz, Él es el Señor Jesucristo, Él es Dios y está en una... No lo adores, porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero como es la persona, el hombre, como que le gusta más adorar lo que se ve, pero la palabra de Dios no lo afirma, no lo alaba. Entonces, vamos a leer una parte del libro de 2 de Corintios 3, del 1 al 11. Esta es una doctrina que quedó de un mejor pacto, no como el primer pacto. Este es parte del segundo pacto. Y lo vamos a leer y después vamos a tratar de discernir todo lo que está escrito aquí. Voy a empezar a leer 2 de Corintios 3 del 1 al 11. Y dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, dicen los apóstoles, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces vamos a empezar y vamos a ir por partes. Aquí dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Y qué fue lo primero que vamos a encontrar? Que Saulo de Tarso, antes de llegar a ser Pablo, él era parte de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, con tamaño maestro que él tenía, que era Gamaliel. Era un alumno, Saulo, de Gamaliel.
Entonces, pero Saulo, ¿qué fue lo que él pidió? Porque iba a ir a Damasco y le pidió cartas de recomendación a los sacerdotes por si encontraba algún cristiano y lo pudiera traer preso. Pero ¿qué dice? Hechos 9:1-2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero ahora vámonos al tiempo presente, al tiempo que estamos nosotros teniendo la oportunidad de vivir en este planeta y tener la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo pacto, aquí está diciendo que, dice el apóstol Pablo, ¿a poco hay necesidad de cartas de recomendación o cartas de vosotros para que os presentéis y podáis hablar en público o crear tu iglesia? Vamos a irnos. Una institución X, no vamos a decir nombres, X, institución como una iglesia que tiene sus bases, sus estatutos, tiene escuelas, tiene esto, tiene lo otro, y le da doctrina a los hombres que quieren llegar a ser pastor. Y los mete a la escuela, les da estudio, estudian la teología. Bueno, terminan el curso. Por la presente otorgamos este diploma a fulano de tal, que recibió la doctrina de esto y esto y esto, y ya es apto para dar prédicas y formar su congregación. El apóstol Pablo no está diciendo que así se debe de hacer. Él dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para que nos prediquen a nosotros? No. Pero todas las que se llaman iglesias de Dios, todas le dan ese documento a X sacerdote, pastor, evangelista, maestros, profetas, apóstoles. A ellos sí les dan un documento, una carta. Pero el apóstol Pablo dice: tenemos necesidad. Y dice: no. Ahora dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué es lo que todos los hombres leen? El segundo pacto. ¿Y cuál es la base fundamental del segundo pacto? El Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Primera de Corintios 14:37. Primera de Corintios 14:37.
Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Dónde quedaron escritos los mandamientos en el segundo pacto? En nuestra mente y reafirmado en nuestro corazón. ¿Me explico? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El apóstol Pablo dice que todo lo que él escribió son mandamientos del Señor. Y eso es lo que tenemos que estudiar, entender, comprender y vivir los mandamientos del Señor. Y dice, todo lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces nos tenemos que cuidar de todo el Evangelio. Eso es lo que nos tenemos que cuidar, de lo que dice todo el Evangelio. En el principio el Señor dijo, hoy pongo la bendición y pongo la maldición. Y tú eliges, tú escoges qué quieres vivir. ¿Quieres vivir en la bendición o quieres vivir en la maldición? Y no lo escondió. El Señor lo puso y dijo, hoy pongo la bendición y hoy pongo la maldición. La bendición es que guardes mis mandamientos y los vivas. Y la maldición es que no les hagas caso. Bueno, vamos a seguir entonces. Luego dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Dónde quedaron escritos los mandamientos que el Señor Jesús dijo, haré un nuevo pacto? Vamos a leer Hebreos 8, 10, 13. Hebreos 8, 10, 13 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Escucha bien. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, dice el Señor. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué no ha desaparecido? Porque los que tienen el sacerdocio en el orden de Aarón no han desaparecido. ¿Por qué? No recibieron al Mesías y ellos siguen esperando al Mesías. Si hay un sacerdocio todavía en la tierra, que es en el orden de Aarón, no puede existir otro sacerdocio. Dice la Escritura que si el Señor Jesús no hubiese muerto, Él no podría ser sacerdote porque hay un sacerdocio terrenal. Entonces, el supuesto sacerdocio que hay en Roma no es correcto, según la palabra de Dios, que no te engañen. Bueno, vamos a seguir. Y dice,
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Y cómo es eso? Dice que está en Lucas 12, 11 y 12. Aquí está lo que muchos no entienden, no comprenden cuando nos hacen una pregunta y contestamos divinamente y dicen, este está loco. Pero escuchen, ¿quién nos da esa sabiduría? Lucas 12, del 11 al 12 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir, lo que debáis contestar. Y esas respuestas que nosotros hemos de dar no proviene de nuestra inteligencia, es de lo que el Espíritu Santo nos susurra en nuestra mente, y eso es lo que hablamos. No es de la competencia, es que él estudió teología y tiene una gran sabiduría, entonces no es siervo de Dios, porque él se basa en su teología, no en lo que el Espíritu Santo nos enseña. Esto es doctrina, que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque el teólogo se basa en sus conocimientos. Y nosotros, que no tenemos ni estudio, ¿en qué nos basamos? En la dirección que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y luego dice la Escritura, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a leer Juan 6 del 53 al 58 y nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vamos a seguir con lo mismo. Apocalipsis 10, 8, 11 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo,
es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese librito que el ángel le dio al apóstol Juan es el que debemos de estudiar, discernir, no como todas las congregaciones toman la cena del Señor con un pedazo de pan y un vino consagrado. Esa es la carne de Cristo y la sangre de Cristo, literal. Les voy a leer Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es como una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, y la palabra es el Señor Jesús. En Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre será mi discípulo, tendrá vida eterna, lo resucitaré en el día postrero, será guiado por el Espíritu Santo. Bueno, ahora dice: y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y nos los aclara Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya no en tablas de piedra. Sí, los 10 mandamientos quedaron escritos. Los escribió Dios con su dedo para el pueblo de Israel. Pero el segundo pacto es para todos aquellos que creen en el Mesías, porque es el ungido del Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba ungido del Espíritu Santo, por eso es lo que significa el Mesías. Mesías es ungido. Ahora vamos a seguir, dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el que le dieron a Moisés, le dijo: estos son los 10 mandamientos, y tú también escribe estos mandamientos, estos, y se lo vas a decir al pueblo, y al pueblo le vas a decir que lo escriban en los postes de su casa, en las puertas, en los muros, en los largueros, para que se lo digan a sus hijos, y para que él
cuando vaya a salir de su casa, vea los mandamientos que tiene que cumplir. Ahora no. Ahora los mandamientos están escritos en nuestra mente y reafirmados en nuestro corazón. Cuando tú te encuentras a alguien y dices, lo voy a apoyar, porque en mi corazón siento que lo debo de apoyar porque así lo siento. Es cuando el Espíritu Santo te hace darle una dádiva a alguien que lo necesita. Y tú dices que se te prendió el foco, que te nació, es porque el Espíritu Santo te toca tu corazoncito y te hace que seas una persona dadivosa. Cuando el Espíritu Santo te llama y no obedeces, te llama y no obedeces, te llama y no obedeces, ¡pum!, un infarto. Te está llamando el Señor. Embolia. Ya te llamó varias veces y no quieres. Pero el Señor algo tiene contigo. Escucha. Y cuando escuches, obedece. El Señor te ama. Te toca tu corazoncito para que seas dadivoso, o te toca para que vengas a Él. No te obliga, solo te llama. Porque le perteneces. Todo lo que tienes no es tuyo. Todo lo que yo tengo no es mío. Espíritu, alma y cuerpo no es mío, no es tuyo, es del Señor. Nosotros somos administradores de este templo. Estamos de paso, un peregrinar desde que nacemos hasta que morimos. Ese es el peregrinar de cada persona. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir. Y dice, mucho más glorioso será lo que permanece. Si aquello que fue glorioso, no siendo glorioso, porque así dice la palabra, aquello que fue glorioso, no siendo glorioso, porque perecerá. Y pereció. Ahora dice, mucho más glorioso será lo que permanece. Y vamos a leerlo en Romanos 8, del 35 al 39. Este es lo más glorioso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si Él nos tiene de la mano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No dice del amor a Cristo. No, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Él. ¿Quién nos separará si Él nos tiene de la mano? Él tiene la llave. Si Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Si Él cierra una puerta, nadie lo puede abrir. Si Él nos tiene de la mano, nadie se lo puede quitar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Tribulación es que se te vengan demonios, policías,
que te quieren agarrar y te quieren llevar a cortar tu cabeza y tienes que salir corriendo sin agarrar absolutamente nada de tu casa. Es una gran tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No que nosotros lo hayamos amado. Él murió sin conocernos, según nosotros, sin conocerlo, Él murió por nuestros pecados. Nos amó antes de que yo conociera este mundo, de que tú conocieras este mundo. Te amó, porque murió por ti en la cruz del Calvario. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna religión de aquellas que dicen, si no estás aquí, no estás con Dios. Si no estás en esta religión, no estás con Dios. Si no estás en esta congregación, no estás con Dios. Si no estás en esta denominación, no estás con Dios. Así no dice la Escritura. Dice, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a alcanzar mejor vida espiritual? Y no dejar que otra persona, que no sea yo, maneje mi libre albedrío. Porque si tú estás en una religión, en una congregación, X denominación, tu libre albedrío no lo manejas tú. Lo maneja el que está al frente. Y si no estudias la palabra y él te engaña, te está arrastrando a donde él va a ir. Porque tú no estudiaste la palabra y te dejaste engañar. Tu libre albedrío lo manejó él. No. El libre albedrío debe de ser de usted, caballero, de ningún otro. ¿Qué es lo que realmente nosotros venimos a hacer en este mundo? Ya te lo dijo tu pastor, ya te lo dijo tu maestro, ya te lo dijo tu sacerdote, ya te lo dijo tu apóstol, ya te lo dijo tu profeta, ya te lo dijeron. Lo que venimos a hacer a este mundo. Escucha. Está en Gálatas 4, del 19 al 31. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que venimos a hacer a este mundo. Estudiar el Evangelio, llegar a alcanzar el conocimiento de un pastor, de un evangelista, de un maestro,
de un profeta, de un pastor. Porque con esos 5 ministerios estás alcanzando un nivel de conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que estudiar el Evangelio. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Porque la palabra de Dios penetra los huesos, las coyunturas, todo, hasta el alma. Sigo leyendo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es de Agar, la esclava egipcia. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Ya viste qué dice la palabra? ¿Quién es nuestra madre? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso no debemos de vivir y hacer riqueza de lo terrenal, sino hacer riqueza de lo que está en los cielos, porque de lo que está en los cielos es espiritual y dura para toda la vida. Voy a leerles aquí donde dice: mucho más glorioso serán lo que permanece. ¿Y cuál es lo glorioso? Ya se los dije que si Cristo nos toma de la mano, no se lo quita nadie. Pero lo más glorioso, cuando cuando Moisés bajó de platicar con Dios, traía el rostro hermoso, divino, que
Todos los que lo veían se espantaban y le pidieron que se pusiera un manto, un trapo, para que no miraran su rostro resplandeciente. Mateo 17 del 1 al 4 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías. Hablando con él, entonces Pedro le dijo a Jesús: aquí está lo que los hombres les encanta, vivir lo terrenal. Dice el apóstol Pedro: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso es lo que quería el apóstol Pedro. Quería tener evidencias. Quería tener, porque vio lo que nunca había visto en su vida. Primeramente, la transfiguración de los 3. Ese es lo glorioso. ¿Y por qué Moisés y por qué Elías? Moisés, por todos los que murieron antes del Señor Jesús. ¿Por qué Elías? Porque así como Elías, que no murió, que fue arrebatado, está próximo el arrebatamiento de la iglesia. Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Yo te predico la palabra. Si el Señor te da el entendimiento, lo vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Si Él no te da el entendimiento, no lo vas a entender. Le tienes que pedir que te dé sabiduría e inteligencia. Porque solo Él es el que puede enseñar todas las cosas que están escritas en estos libros. Si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana. Y si no, pues ya no nos veremos nunca. Porque nadie reconocerá a sus familiares en los cielos. Todas las memorias serán borradas. Porque imagínate que todos recordaran a sus... ¿Y dónde quedó mi abuelito? ¿Dónde quedó mi papá? ¿Dónde quedaron mis hijos? ¿Dónde quedaron mis nietos? Sería un complot. Así es que no te engañen, que allá los testigos de Jehová dicen que aquí, en la tierra, es donde va a ser la resurrección y la vida eterna. Abraham dijo que si hubiera encontrado la ciudad celestial, bien hubiera sido para él. Lo hubiera encontrado, lo hubiera buscado y lo hubiera encontrado. Pero la ciudad celestial no está en la tierra, está en los cielos.
Todo esto que les acabo de decir fue en el nombre del Señor Jesús. Y si Él toca tu corazón, lo entenderás. En el nombre del Señor Jesús. Nos vemos la próxima semana. Amén.